Hola amigos. Hace ahora justamente un año en agosto de 2021, cuando subimos en el espejo este vídeo, después de verlo, nadie podría tener la duda de que ocurriría lo que ahora está ocurriendo. Que estamos en guerra. Simplemente, la única duda que podría albergar el vídeo, era la fecha en la que empezaría. No he quitado, ni he puesto una coma en el que hoy vais a escuchar, y como muchas personas todavía quieren creer que esta guerra en la que estamos inmersos, ha podido realizarse por generación súbita, o porque alguien un buen día se levantó con mal pie, este vídeo les sacará de toda duda. Os dejo con lo que decía el vídeo en agosto de 2021. En el vídeo de ayer, hubo varias alusiones entre los comentaristas del espejo, a la teoría geopolítica del Heartland, o la isla mundial, y que las huestes fascistas occidentales han hecho de ella una especie de catecismo sagrado. En ese catecismo, escrito con tinta de sangre, se dice que esa isla tiene que ser conquistada y gobernada, bajo las leyes que la OTAN encabezada por Estados Unidos imponga al resto del mundo. Y en eso están al unísono todos los estamentos de las naciones de las burguesías de Occidente, haciendo que la tercera guerra mundial que se desarrolla sin prisas, pero sin pausas, haya que empezar a contarla acumulando las noticias e intuiciones que se van precipitando, y como creo que todos estamos un poco perdidos, a la hora de poder intuir el siguiente paso que darán los promotores. Las tenemos que ir marcando con una miguita de pan, para que podamos volver sobre nuestros pasos en caso de que ya nos encontremos perdidos del todo. El problema será si los carroñeros se comen las miguitas de pan, y ya no encontramos el camino de la paz, ni los promotores, ni los ciudadanos que los eligen. Algo que desgraciadamente parece que está ocurriendo, porque todo indica que todos los estamentos caminan en la dirección de la guerra, sobre todo en Estados Unidos, donde Falsimedia y los think tanks empujan a los cafres de la guerra hacia la hecatombe. Y hablan sin tapujos de que debemos prepararnos para la guerra contra China y Rusia al mismo tiempo. Es posible que la pandemia les haya dejado un poco tocados del ala, pero no desistirán. Es más, el desastre de gestión que están teniendo Estados Unidos y la OTAN en general con el coronavirus, los hace aún más peligrosos porque querrán culpar a China y Rusia de todos sus males. Y la teoría geopolítica del Heartland se nos muestra como una realidad que nació de las mentes calenturientas de un imperio enfermo, que actualmente ha pasado de la ficción a la realidad. Mirad lo último que se publicó el día 2 de agosto de 2021, dos noticias a cual más preocupantes. Los medios estatales de Estados Unidos han sido duramente criticados por publicar caricaturas xenófobas y enfermizas, que muestran a los rusoparlantes como cucarachas y subhumanos. Y todo esto en una emisora estatal estadounidense, la Radio Free Europe, o Radio Liberty, en español Radio Europa Libre, o Radio Libertad. Es una organización de radiodifusión financiada por el gobierno de los Estados Unidos que transmite noticias, información y análisis a países de Europa del Este, Asia Central, y Medio Oriente. Y que ha sido criticada en Twitter, después de que un largo hilo de caricaturas xenófobas del artista ucraniano Alexei Kustovsky, que representa a personas de habla rusa como cucarachas subhumanas, se volviera viral. La emisora Radio Liberty está registrada por el Ministerio de Justicia de Rusia como un medio de comunicación extranjero. Las caricaturas, publicadas por el medio controlado por el gobierno de Estados Unidos durante muchos años, tienden a glorificar el nacionalismo ucraniano y apuntan tanto a los rusos, como a los rusoparlantes. Al tiempo que muestran al presidente Vladimir Putin, y a otros funcionarios en Moscú como idiotas integrales. Además de retratar claramente a los rusos como infrahumanos, las imágenes también son pro-occidentales, impulsando una política de integración en el bloque de la OTAN liderado por Estados Unidos. Esto es presumiblemente lo que atrajo a los propagandistas de Radio Liberty, para publicar las imágenes. En uno de esos gráficos, los hablantes de ruso se representan como cucarachas, huyendo del supuesto poder del idioma ucraniano. Los insectos parecen tener los rostros de Putin, del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov, y de la figura de la oposición ucraniana, Viktor Medvedchuk, quien es objeto de una acción legal por motivos políticos en Kiev.
En otra caricatura, una mujer mayor es representada como una maruja estúpida y atrasada por Verbati, una comedia en ruso producida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un televisor de estilo antiguo. Por el contrario, una familia ucraniana de aspecto feliz ve la televisión con doblaje. Además del sentimiento antirruso, las caricaturas también parecen burlarse de problemas graves, incluida una posible crisis humanitaria. Uno de los dibujos de Kustovsky se centra en los problemas relacionados con la sequía en Crimea. La región ha tenido problemas con el agua desde 2014, cuando el gobierno de Ucrania construyó una presa improvisada en el canal del norte de Crimea, que anteriormente proporcionaba el 85% del suministro de agua de la región, que se alimentaba del río Dnieper, el cuarto río más largo de Europa. El trabajo de Kustovsky se ha presentado en Radio Liberty desde al menos 2014, y en ese tiempo, ha producido cientos de piezas antirrusas y pro-ucranianas. La organización matriz de Radio Liberty, la agencia de medios globales de los Estados Unidos, está obligada a ser coherente con los objetivos generales de política exterior de los Estados Unidos y proporcionar una capacidad de aumento para apoyar los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos durante las crisis en el extranjero. Y si las imágenes de Kustovsky reflejan la línea editorial ya que las siguen publicando, pues apaga y vámonos. Otra noticia todavía más preocupante de ese mismo día, es que el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos llevará a cabo el ejercicio global a gran escala del 2 al 27 de agosto de 2021. Le llaman los G21, y es un ejercicio del Departamento de Defensa ejecutado por el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, la Armada y la Infantería de Marina, junto con las Fuerzas Armadas del Reino Unido, la Fuerza de Defensa Australiana, y la Fuerza de Autodefensa de Japón. En el comunicado dice, que Estados Unidos está comprometido a trabajar con nuestra inigualable red de alianzas y asociaciones, en este complejo entorno operativo para garantizar la estabilidad regional. Fortalecer el orden basado en reglas internas, asegurar las líneas de comunicación, y mantener un Indo-Pacífico libre y abierto que beneficie a todas las naciones. Este ejercicio de dominio completo se llevará a cabo en toda la región del Indo-Pacífico con nuestros socios globales en forma de entrenamiento de campo, actividades de apoyo logístico, aterrizajes anfibios, maniobras aéreas y terrestres, operaciones aéreas, operaciones marítimas y actividades de operaciones especiales. Las fuerzas de Estados Unidos se entrenarán con aliados y socios para mejorar la interoperabilidad, la confianza y el entendimiento compartido, para abordar mejor los desafíos de seguridad que afectan a todas las naciones. En el espejo lo interpretamos como un desafío en toda regla a China, en una especie de actualizar los consejos del militar estadounidense retirado James Stavridis, que apelaba al temor más profundo de la élite política de Washington, y de hecho, de todos los países de habla inglesa, que surgió de la teoría geopolítica de Heartland, de Alford John Mackinder, que para el que no lo sepa, hace referencia a la Isla Mundial, o World Island, que comprende los continentes de Europa, Asia y África, siendo el más grande, más poblado, y más rico de la Tierra, de todas las combinaciones posibles. Esa teoría viene a decir que el dominio de esa área concreta del mundo permitiría dominar todo el planeta. Es por eso que el almirante James Stavridis escribió alarmado, de que China y Rusia quieren controlar la isla mundial. Me imagino que tendrá en mente la nueva ruta de la seda china. Que yo por mi parte digo que no hace falta ser muy lumbreras para percatarse de esa teoría. Solo que desde mi punto de vista no hay que llevarlo al plano de dominar el mundo, sino de hacer que el mundo sea mejor para todos. Pero que desde el punto de vista de ese señor de la guerra estadounidense, el tal James Stavridis, esto es una gran amenaza existencial para los Estados Unidos, ya que esa isla mundial actualmente es la parte más importante estratégicamente de Eurasia, cuyo control se considera uno de los factores clave que dominan el mundo. La isla mundial ha sido y es la causa más importante por la cual Estados Unidos y sus socios estaban listos para luchar en el último siglo, y dado que la isla mundial actual abarca toda Asia, África y Europa. El almirante Stavridis
Enumerando los puntos de interacción entre Moscú y Pekín, llega a una conclusión pesimista para Estados Unidos, ya que perder esa isla sería la práctica desaparición de Estados Unidos tal como lo conocemos. En respuesta, se propone hacer todo lo posible para vincular a Europa con Estados Unidos, y no permitir que la alianza chino-rusa seduzca a los países europeos. La receta para ser de un almirante retirado es sorprendentemente diplomática. Estados Unidos y sus aliados deben prestar atención a la creciente cooperación entre Rusia y China. Enfocar la recopilación de inteligencia en lo lejos que puede llegar esta colaboración, y hacer todo lo posible para apoyar a la Europa unida, y fortalecer la red de alianzas, asociaciones y relaciones amistosas en toda la periferia de Asia. En otras palabras, viene a decir que Estados Unidos le tiene que hacer urgentemente la pelota a Europa, para que no se una a la ruta de la seda. Pues yo le digo que esté tranquilo, porque eso no creo que le cueste mucho, porque las burguesías europeas están muy contentas con la protección de los mercenarios de la OTAN, ya que es el ejército privado de las élites financieras estadounidenses y mundiales. En la serie de medidas que expone el exmiembro de la OTAN, rechina los oídos el silencio obvio en esta lista de medidas de un trabajo de sabotaje sobre la cooperación ruso-china. Pero aunque el almirante Stavridis no menciona esto directamente, en el mismo texto del artículo trata sobre el relleno de las típicas tesis antichinas, comenzando por meter cizaña entre China y Rusia, por cualquier cosa. Por declaraciones de Putin, o de Xi Jinping, ya se sabe. Que si Putin ha dicho tal o cual cosa, que si Rusia estaría mejor si no trabajara con China, o que China vea a Siberia como un bistec de perro listo para comérselo, etcétera, etcétera. O sea, lo que todos sabemos que hace la falsimedia imperial: inventarse cosas contra Rusia y China, publicarlas, y luego creérselas ellos mismos. Y hay una cosa que a todos nos tiene que preocupar mucho, y tendremos que estar preparados para lo que viene. Es el pequeñísimo detalle, de que a ninguno de los expertos estadounidenses, que están dando estas opiniones a sus ciudadanos para hacer su labor de preparación mental de los mismos, a ninguno se le ocurre insinuar la solución más lógica y más sensata, como es el abogar por normalizar las relaciones entre Washington, Moscú y Pekín, para hacer un mundo más pacífico, un mundo para la mayor felicidad de todos sus habitantes. Solo se discuten las medidas militares y coercitivas. Sin embargo, esto se aplica por igual a las relaciones entre Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos y Europa. Solo se discuten técnicas dolorosas, y la palabra compromiso no está en principio en el léxico de las soluciones recomendadas. Por su parte, un tal profesor Jonas, que en teoría, como hombre ilustrado, tendría que apaciguar los ánimos, no duda en las expresiones más duras, y no confía para nada en la diplomacia, sino que asombrosamente, escribe con franqueza sobre la solución militar como única solución. Dice el cafreste, que Estados Unidos debe desarrollar la combinación correcta de capacidades y conceptos para derrotar a China, o a Rusia, antes de que se hagan demasiado fuertes sus fuerzas armadas. Porque una vez que se determine esta combinación, los Estados Unidos tendrán que crear una fuerza militar considerable. Y aquí es como para echarse a temblar, porque viene a decir, que no serviría de nada derrotar a uno de ellos, ya que el enfrentamiento militar contra los dos a la vez será inevitable. Así que, este es el panorama. Dejemos las miguitas de pan en el camino de la guerra, porque seguramente tendremos que retroceder al campamento base de la paz, que puede quedar tan lejos como en el Neandertal. A ver si hay suerte y arrastramos a los cafres con nosotros, con el permiso del pueblo estadounidense. Que a estas alturas ya estarán muchos de ellos en las oficinas de alistamiento para combatir a los demonios del infierno socialista. Y pensar que todo este imperialismo, y este belicismo fascista, solo se hace para mantener en el poder a las burguesías, y a las élites financieras. Es como para estar asustados de espanto, que unas ciudadanías cobardes se pongan del lado de estos cafres, sabiendo que la corriente fascista nos arrastrará a todos al abismo del Cromañón. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.